buenas noches. Hoy dedicamos esta emisión especial a una serie de reportajes con 5 colombianos que fueron o víctimas o victimarios de la guerra en Colombia. Estos informes salieron ya en el canal internacional CNN en español y los retransmitimos en CMI con el objetivo de dar un insumo más a la ciudadanía que como resultado del proceso de paz se ve ante el desafío de decidir cuál es o va a ser su aporte a la búsqueda y construcción de la paz en Colombia. Estos 5 colombianos optaron cada uno a su manera por el camino de la reconciliación o por formas muy personales de perdón, que si bien no son materia suficiente para estructurar una forma especial o transicional de justicia, sí sirven de objeto de reflexión a tantas otras víctimas y victimarios y a los millones de colombianos que sin ser víctimas o victimarios directos del conflicto armado desean una Colombia en paz, pero no se ponen de acuerdo en cómo lograr esa meta. Benjamín Mateus fue uno de los primeros guerrilleros de la llamada época de la violencia y es uno de los pocos sobrevivientes de una de las masivas amnistías que ha tenido Colombia. Nosotros vivíamos en medio de sufrimientos y pesares tan humanos y experimentando unas leyes de gobiernos tan tiranos como era Mariano Ospina y el doctor Gómez Labriano. Benjamín Mateus combatió en los tiempos de la violencia política cuando se mataban incluso por llevar una prenda del color del partido enemigo. El gobierno que armaba a la población civil que le era afín era conservador y la guerrilla liberal. Ellos venían a quemarlo en las casas. ¿Valió la pena esa guerra de 5 años? Muy claro. Nosotros entregamos las armas ni por plata ni porque nos dieran tierra o nos dieran nada, sino por tal de que no mataran a Guadalupe y a todos sus comandantes. Se refiere a los comandantes guerrilleros que habían hecho un pacto con el nuevo gobierno militar para firmar la paz. Este es el capitán Guadalupe. Guadalupe Salcedo, como varios de ellos, fue a la postre asesinado en una emboscada policial. ¿Sí valió la pena firmar la paz o usted hubiera preferido seguir peleando en el monte? No, la paz es muy bonita porque nosotros quedamos sueltos, libres. Por eso es que digo que hoy día no pueden hacer la paz porque dicen que si se entregan los ponen presos. Si nosotros nos hubieran dicho eso y teníamos que ir a pagar todo el ejército que matamos, entonces nunca había habido la paz. El decreto 1823 de 1954 daba amnistía a todos los delitos políticos cometidos por la violencia partidista e indulto a los procesados y condenados con la condición de no volver a ser parte de grupos subversivos. Unos incumplieron y así se formaron, por ejemplo, las FARC. ¿Y usted alguna vez se encontró con las familias de alguno de los soldados que usted mató? Sí, nos encontramos, claro. Nos encontramos y charlamos y eso ya todos amigos. ¿Y todavía odia a los conservadores o no? No, nunca. Nosotros, el día de la paz nomás nos echamos el brazo y toda esa vaina. Don Benjamín Mateus hizo la vida de un campesino normal, perdió sus tierras por malos negocios y desde hace años vive de la caridad pública. Me pegaron en un ataque, un tiro aquí en el cuello. Y como las cicatrices que le dejó la guerra, están tan grabadas las coplas con que acompañó su lucha. Queríamos libertad y que cambien al presidente. No era por más. Alan Jara estuvo casi 8 años secuestrado por las FARC. Hace 6 años es un hombre libre y además de estar dedicado de nuevo a la vida política como gobernador del Meta, también está dedicado al ejercicio de recordar con alegría su secuestro. No lo hace solo, lo hace con otros que también vivieron la tragedia de estar privados de la libertad en las selvas de Colombia. Alan Jara fue liberado hace 5 años. Desde entonces se reúne periódicamente con el grupo de policías y militares con los que estuvo secuestrado para hablar de su experiencia. No reunirnos para pensar en qué difícil fue, sino en qué bonita que es la vida. Y cualquiera se preguntaría qué puede haber de positivo en un secuestro de más de 7 años. A todo el mundo le preguntan qué es lo más importante, dice la familia. Pero a la hora de ver qué tiempo está con la familia y qué tiempo está dedicado al trabajo, se prioriza el trabajo. Y es que tiene razones para decir que sabe lo que es el tiempo irreparable. Fui al colegio a la entrega de calificaciones y empecé a ver niños de 8 años, de 9, de 10, de 11, 12, 13, 14, de unas edades que yo nunca vi a mi hijo. Y pude como
palpar qué me habían quitado, qué había perdido yo. Jara tiene claro que hay un beneficio superior a su dolor personal. Creo que uno como víctima necesita ser reparado, pero creo que la mejor reparación, la reparación colectiva, es la paz, es el que no haya más víctimas. Si al señor X o Y le dan X o Y años de cárcel, pasa a ser secundario. Pero claro, yo también quiero saber la verdad, quiero saber por qué, quién, pero son dos circunstancias que no me pueden condicionar a mí la vida, porque entonces no sería yo libre. Si uno, para la tranquilidad de uno, lo que necesita es que otro sufra también, creo que está equivocado. Por eso su mensaje es contundente para los colombianos que no han sido víctimas ni victimarios directos, pero que quieren cobrar hasta la última gota de sangre derramada. Y es casi que antagónico que las personas que más han sufrido, digamos, que estén más propensas al tema del diálogo y la paz que los que no lo han hecho. Desde luego, si cada uno quiere cobrar, sigue prisionero, sigue secuestrado, sigue atado a un dolor que si no lo supera, pues su vida no va a ser lo que debería ser. La siguiente historia es de una exguerrillera que hoy en día está casada con un hombre que antes era su enemigo, un policía. El caso de ellos dos es solo uno entre no pocas uniones entre excombatientes de los grupos al margen de la ley y miembros activos o ya retirados del servicio en alguna de las Fuerzas Armadas. ¿Usted por qué, siendo desmovilizada de las FARC, termina casada con un policía? Siempre cuando yo lo miraba, él me estaba mirando. No sé si por curiosidad o qué, pero siempre me estaba mirando. ¿Y él sabía que usted era desmovilizada? Él sabía que yo era desmovilizada, sí. Nosotros trabajamos FARC, ELN, paramilitares y policía, todos juntos. ¿Y usted no pensaba que eso era muy loco? O sea, que años o meses atrás se hubieran podido matar entre todos y después estaban ahí de amiguitos. Sí, pero ya después de que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que no, que Dios es uno solo y está para todos y que somos seres humanos, que no tenemos por qué odiarnos del uno a los otros. Karen dice que entró a las FARC por estar cerca de un familiar que estaba en ese grupo y con la esperanza de lograr que se retirara, pero terminó tan involucrada como todos. Al desmovilizarse y volverse una comerciante, descubrió que se identificaba más con los que antes combatía. Yo amo a Uribe. Tanto que es una admiradora ferviente del expresidente Álvaro Uribe. Le pregunto si a su esposo, policía, le ha tocado combatir a la guerrilla. De pronto sí, siempre le decía a él, cuídese mucho porque es que eso allá mucha guerrilla. Y si fueran campesinos, listo, hay que, sí, es diferente. Pero la guerrilla vas a matar y vas a formar el problema y si el policía se dejó, lo mataron o lo chuzaron o le hicieron algo. ¿Cuál es su conclusión de todo esto? Que los campos deberían de tener escuelas y deberían tener internados para los niños estudiar. O sea, no darles oportunidad de que los niños interactúen con la guerrilla. Que los profesores estén preparados para educar a esos niños, ¿sí? Para la vida. No estén preparados los profesores solo para enseñar números y letras. Los profesores también tienen que estar, un profesor que llegue allá tiene que ir entrenado psicológicamente. Tiene que ser también un psicólogo para saber llevar a esos niños, no empezar a regañarlos y eso para que los niños se aburran en la escuela y no vuelvan. Volvemos después de una corta pausa con dos historias más de víctimas que, como ellas dicen, han perdonado lo imperdonable. En Colombia hay casi 7 millones de víctimas registradas como tales. Cada una ha vivido la tortura del desplazamiento, de la desaparición forzada, el abuso sexual, el secuestro, entre muchos otros delitos. Y a pesar de que muchas han podido o recuperar su libertad, sus pertenencias o volver a sus lugares de origen, han tenido que dar una dura pelea ante las autoridades para hacer valer sus derechos. Y un grupo de esas víctimas, aún sin haber recibido todo lo que el Estado les ha prometido, también se ha echado encima el reto de verse a la cara con sus victimarios directos o al menos de trabajar con victimarios de otras personas, logrando, como dicen ellas mismas, perdonar lo imperdonable.
¿Sí se da cuenta? Sandra fue secuestrada por paramilitares en 2002. La consideraban auxiliadora de la guerrilla. Y es que en esto no se pierde solamente la libertad física. Esto quiebra el alma, Claudia. Un día cualquiera, un día no sé qué día fue, yo me puse de rodillas y le dije a Dios nomás, no quiero hacer más esto. Y sé que tengo que empezar por perdonar. Entonces yo no lo quiero hacer con mi corazón, entonces lo voy a hacer con mi cabeza. Y simplemente lo confesé. Dios, perdono a los que me hicieron esto. Sandra acudió a todo tipo de ayudas científicas y espirituales, recuperó su esencia, pero una prueba más faltaba por llegar. Elegida presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio, con la oferta de recuperar una escuela para uso de la comunidad, el personal de apoyo que le ofrecieron fue de sus agresores, ahora desmovilizados. Pues eso fue como una cuestión de choque para mí, ¿no? Pero aceptó. En ese grupo llegó una persona a las que estuvo en ese campamento, cuando yo estuve secuestrada. Nos reconocimos y yo me la arrimé y le dije, ¿tú te acuerdas quién soy yo? Porque yo sí me acuerdo quién eres tú. Y entonces se le agachó la cabeza, se le salieron las lágrimas y yo le dije, no se preocupe, no pasó nada. Y lo abracé y le dije, ya esto no le paré bolas, que lo que pasó, pasó, yo ya lo perdoné y lo perdoné de verdad. Este es el lugar donde Sandra en el transcurso del último año ha recibido a unos 150 desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo, quienes a pesar de pertenecer a grupos como el que la secuestró y ultrajó, reciben de ella capacitación y trabajo y la certificación de que cada uno ha prestado 80 horas de trabajo social en beneficio de la comunidad. Les agradecemos mucho el que vengan a ayudarnos en estas actividades que la La comunidad... guerra no les deja unas secuelas en el cerebro que hace que ustedes queden como seres humanos malos para siempre, dispuestos a hacer el mal. Gracias a Dios hemos cambiado y nunca vamos a hacer más cosas malas. Yo me despido de ellos de beso, de abrazo, porque sabe que Claudia, la historia de mi vida no es una historia fácil, es una historia dura, pero la historia de ellos también es muy dura. Yo fui víctima, la FARC a mí me asesinó a mi padre, a mi hermano, y yo detrás de eso pertenecía a la autodefensa. ¿Usted quisiera buscar venganza? Pues yo duré 4 años en autodefensas y pensé que le iba a encontrar, pero lastimablemente de que uno piensa que encontrar venganza es más sangre, más guerra. Por eso Sandra hace con cada uno el ejercicio de ponerse en los zapatos de ellos y concluye. No nos vamos a hacer daño porque vamos a entender. Incluso entender lo que no es entendible. Perdonar lo imperdonable. Y esta última historia es para las viudas, para las huérfanas y para las miles de colombianas que sufren algo que es tan doloroso que ni siquiera existe una palabra para definirlo: perder un hijo. Mujeres colombianas de todos los estratos viven con esa ausencia eterna y muchas, de manera ejemplar, se han dado a la tarea de convertir su dolor en una oportunidad para que otras no pasen por una experiencia igual. La caseta comunal que... A la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Juliana en Villavicencio, alguna vez afectado por la violencia, le ofrecieron la ayuda de un grupo de desmovilizados para hacer labor social en la comunidad. Decidieron, no sin antes hacer un curso sobre perdón y reconciliación, que el barrio necesitaba un sitio para reunirse, una caseta comunal. Empezamos a darnos cuenta que el desmovilizado viene con la intención de acabar con el problema de la guerra. Y además de construir la sede de la Junta de Acción Comunal que ustedes ven aquí, los desmovilizados también plantaron con la comunidad este bosque. Cada uno de los árboles representa la memoria de una persona que murió por cuenta del conflicto armado en Colombia. Este se llama Luis Alberto Torres Urrea. Su hijo. Usted después se encontró con la persona que dio la orden, el autor intelectual. ¿Qué le dijo? Yo se lo dije. Yo no quiero saber más nada de esto. Esto ya lo vamos a dejar atrás, porque sí me he sentido con fuerzas, me he sentido con muchas fuerzas para perdonar. Y no olvida la respuesta de Conde, uno de los que ordenó el asesinato de su hijo. El señor Conde me decía, doña Lucía, perdóneme, perdóneme, perdóneme. ¿Usted qué les diría a otras personas que como usted tuvo miedo, también ahora tienen miedo de pensar que se van a desmovilizar miles y miles de personas y que lo único que saben hacer es matar? Que no teman acoger con
con mucha calidad a estas personas, porque ellas necesitan también de una segunda oportunidad para Colombia entera y para aquellas personas que sufren el infortunio de la guerra tan severa, esa guerra que no deja dormir ni deja vivir en paz. Hace unos días estuvo en Colombia un grupo de extranjeros que ha liderado en otros países en conflicto las agencias gubernamentales para desmovilizar a quienes estuvieron al margen de la ley usando las armas y cometieron delitos. Vinieron a Colombia para aprender, porque aunque nos falte mucho para lograr una reinserción 100% exitosa, el proceso de reintegración de Colombia es tan efectivo que es otro de nuestros productos de exportación. Y este lunes llega también un grupo de extranjeros que ha manejado los procesos de reparación a las víctimas en otros países en conflicto, que vienen a enseñar, pero también a aprender. Y eso que con las víctimas estamos más en deuda que con los victimarios. Una conclusión de expertos en ambos temas es algo que es un desafío para Colombia: cómo involucrar a la sociedad civil con su experiencia profesional, con su conciencia social y su deseo de paz a fortalecer los programas para que exvíctimas y exvictimarios puedan pasar la página de la guerra y nunca dar marcha atrás. Los dejamos con la emisión central.